El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Pero espera, no ese Moisés. Este Moisés. La vida de Moisés se puede dividir en 3 periodos. Sus primeros 40 años los pasó en Egipto. Los siguientes 40 años estuvo apacentando las ovejas de su suegro Jetro. De hecho, fue allí donde escribió el libro de Génesis. Finalmente, sus últimos 40 años estuvo guiando al pueblo de Israel por el desierto. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Un capítulo es cada una de esas grandes divisiones que vemos en la Biblia. Pero también existen divisiones pequeñas. A estas les llamamos versículos. Génesis inicia con el relato de la creación. Dios creó este mundo en 6 días literales y el 7º día reposó. De este modo estableció el ciclo semanal para siempre. De paso, el 6º día de la creación, Dios hizo al ser humano, Adán y Eva, y los colocó en un jardín hermoso, con la condición de que le fueran fieles. Pero Adán y Eva desobedecieron y fueron expulsados del jardín del Edén. Ya no podían volver a entrar. Además, al desobedecer a Dios, cometieron el primer pecado de la humanidad. De este modo, todos sus descendientes también tendrían inclinaciones al mal. Por la propagación del pecado, el ser humano se fue haciendo más y más perverso, hasta que Dios decidió enviar un diluvio universal para destruir a la raza humana. Y, por decirlo de este modo, crear una nueva dinastía con Noé. Por orden de Dios, Noé hizo un arca, donde él y su familia se salvaron de las aguas del diluvio. Pero no solo ellos, también entraron al arca todo tipo de animales, 7 parejas de los que eran comestibles y 2 si no eran aptos para el consumo humano, como el cerdo o la iguana. Noé y su familia duraron 1 año completo en el arca, hasta que el agua descendió lo suficiente como para volver a salir. Luego del diluvio, de los descendientes de Noé se llenó toda la tierra. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Cam surgieron los etíopes, los egipcios y los pueblos cananeos. Jafet fue el antepasado de los griegos y de los medos, y Sem fue el antecesor de los israelitas. Por tanto, Abraham era descendiente de Sem. Dios le prometió una gran descendencia a Abraham, a pesar de que su esposa Sara era estéril. Con todo, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Asimismo, Isaac, siendo ya grande, se casó con Rebeca, la cual también era estéril. Pero Dios le permitió ser madre, no solo de uno, sino de mellizos. Estos 2 fueron Jacob y Esaú. Jacob, o Israel como se conocería luego, tuvo 12 hijos. Esos 12 son los que se conocen como los padres de las 12 tribus de Israel. Sus nombres fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. José era el hijo favorito de Jacob y lo apreciaba tanto que le mandó a hacer una vestimenta que lo distinguiera de todos los demás. Pero esto provocó los celos de sus hermanos, que hicieron un complot y lo vendieron como esclavo, haciéndole creer a Jacob, su padre, que lo había despedazado algún animal. José sirvió como esclavo en Egipto, hasta que la esposa de Potifar lo acusara falsamente de acoso sexual, por lo cual terminó en la cárcel. Sin embargo, años después, lograría salir de la cárcel, por orden del rey. El rey había tenido 2 sueños extraños, los cuales nadie había podido interpretar. José interpretó esos sueños y le explicó al rey que eran un anuncio de parte de Dios de 7 años de abundancia y 7 años de gran hambruna. El rey de Egipto creyó la palabra de José y lo nombró primer ministro, con el fin de guardar provisiones para la crisis. Fue entonces cuando los hermanos de José fueron a Egipto a abastecerse de alimentos. José los reconoció
pero ellos no lo identificaron. El estilo de vestimenta egipcia era muy distinto, además del lenguaje. Sin embargo, José se identificó con sus hermanos y los perdonó por el mal que le habían causado. Entonces mandó a llamar a su padre, que quedó atónito con la noticia de que José, su hijo, estaba aún con vida. De este modo, toda la familia de José se trasladó a Egipto y vivieron en una región apartada llamada Gosén. Es así como el libro de Génesis se puede dividir en 3 grandes secciones. Primero, vemos la historia de los orígenes, del capítulo 1 al capítulo 11. Luego, la historia de los patriarcas, del capítulo 12 al 36. Y finalmente, la historia de José, del capítulo 37 al 50.